grazas por acompañarnos nesta actividade formativa en colaboración con Anedia, Asociación de Nenos e Nenas e Xente Nova con Diabetes de Galicia, coa que, bueno, pues temos contacto e colaboración desde fai un tempo e hoxe pois, ven a concretarse na realización deste webinario, non? Desde o Colep Galicia, desde sempre, temos presente a necesidade que teñen os educadores de estar o mellor informados posibles, tamén cuestións de saúde, por suposto, e por eso estamos moi receptivos a recibir a información e os últimos avances que se producen en relación á atención a calquera enfermidade, nesta ocasión, pois, a diabetes tipo 1. Con nós, hoxe, está Verónica Padín, que é pediatra diabetolóxica do Complexo Hospitalario de Lugo, que vai estar encargada da charla, e logo da súa exposición, que durará aproximadamente pois, uns 30 minutos, pois teremos un turno de preguntas para todo aquel ou aquela que teña alguna consulta. Sen máis, moitas grazas, Verónica, e nada, cando queiras, pois o teu tempo. Bueno, buenas tardes. Bueno, como ha dicho, soy Verónica Padín, soy una de las pediatras del Hospital de Lugo, me encargo, entre otras cosas, de los niños con diabetes y quiero agradecer a Nedia por la organización de este tipo de charlas que nos ayudan a todos a repasar un tema tan importante como es la hipoglucemia. Sobre todo en niños diabéticos en el contexto deportivo, y también daros las gracias a los que estáis hoy aquí, porque con la tarde tan buena que hace es un poquito rollo estar hablando de estos temas, pero bueno, será algo breve y educativo. Voy a ver si consigo reproducir. Espera. No. Ahora. Bueno. Al final, si tenéis alguna pregunta, pues me podéis decir. Este es el esquema que voy a seguir. Dejadme que voy a poner esto en pequeño antes de nada. Ahora. Vale. Este es el esquema que voy a seguir. Fundamentalmente vamos a hablar de la hipoglucemia, aunque voy a introducir un poquito de la regulación de la glucemia durante el ejercicio para entender el porqué de la hipoglucemia. Entonces, siempre pongo esta diapositiva para que quede claro los tres pilares fundamentales del tratamiento de la diabetes, que son la dieta, el ejercicio y la insulina. Por eso el ejercicio es algo que no podemos dejar aparte, porque forma parte del tratamiento de la diabetes. Y después la integración de todos los elementos, que es la autogestión. Entonces, sabemos que en el organismo la glucosa pasa al interior de las células gracias a la insulina, que trasloca el transportador GLUT4, que veis ese que está en la membrana celular, lo trasloca del interior de la célula a la membrana para que pueda entrar la glucosa, ¿vale? Para que pueda entrar la glucosa dentro de la célula para hacer su función y para que disminuya la glucosa en sangre. Pues sabemos que la contracción muscular hace algo parecido a lo que hace la insulina, ¿vale? De ahí la mayor sensibilidad a la insulina durante el ejercicio. Además, dentro de las células musculares existe una reserva de glucosa, que es el glucógeno muscular, que se gasta al cabo de unos minutos y que solo puede ser utilizado por el músculo. También durante el ejercicio sabemos que se produce glucosa gracias al hígado, que además el hígado tiene una reserva de glucosa que es el glucógeno hepático. En deportistas sin diabetes, el organismo pone en marcha una serie de mecanismos que disminuyen la secreción de insulina para que así no tengamos una hipoglucemia. ¿Qué pasa? Que en pacientes diabéticos el páncreas no funciona. Entonces tenemos que intentar hacer algo parecido a lo que hace el páncreas, que es reducir la cantidad de insulina que nos inyectamos. Eso no quiere decir que debamos omitir su administración, porque aumentaría demasiado la glucosa, aumentaría la producción de hígado de glucosa por el hígado y aumentarían los cuerpos cetónicos. Además, independientemente de la administración de insulina, durante el ejercicio se queman grasas y se eleva la producción de cetonas. Entonces, sabemos que tras el ejercicio físico se produce hipoglucemia. ¿Por qué? Por lo que decíamos anteriormente, porque aumenta la sensibilidad a la insulina y porque se nos agotan esas reservas de glucosa que tiene el organismo y lo que comamos después de hacer ejercicio irá a reponer esas reservas. Entonces tenemos o que disminuir la glucosa, o que disminuir la insulina o que aumentar el aporte de glucosa mediante el aporte de hidratos de carbono.
Es verdad que algún tipo de ejercicio también puede producir hiperglucemia, pues sobre todo el ejercicio anaerobio, las pesas, el culturismo, sobre todo si los realizamos a alta intensidad, porque durante este ejercicio se ponen en marcha una serie de hormonas contrarreguladoras, que son las catecolaminas, el glucagón y el cortisol, que actúan aumentando la glucosa. Eso también pasa cuando estamos con estrés físico o psicológico. Durante la hiperglucemia en ejercicio podemos corregirla con insulina, pero hay que tener cuidado, porque, como hemos dicho, hay más sensibilidad a la insulina. Es importante también el tipo de ejercicio. Los ejercicios que tienen más riesgo de hipoglucemia son los ejercicios de resistencia cardiovascular, tipo caminar, correr, ir en bici. Y hay otro tipo de ejercicios, como los ejercicios de fuerza, pesas, abdominales, flexiones, que pueden dar lugar a aumentos de glucosa en sangre. La intensidad también es importante. A menor intensidad, más uso de grasa y menos de glucosa, y cuanto más aumenta la intensidad del ejercicio, utilizamos más glucosa y glucógeno muscular. También la duración es clave, ¿vale? Las reservas de glucógeno se acaban más o menos a los 60 minutos. Por eso, si llevamos una hora, hora y media haciendo ejercicio, aumenta el riesgo de hipoglucemia. Y este efecto puede mantenerse incluso después de 12 o 24 horas. El estado físico de la persona que realiza diabetes también es importante. Porque una persona que está acostumbrada a hacer ejercicio, sobre todo un tipo de ejercicio, va a utilizar más grasa que glucosa. Pero si esta misma persona cambia de tipo de ejercicio, por ejemplo, es un ciclista que empieza a hacer más natación, esos primeros días va a utilizar más glucosa que grasa, con lo cual aumentará el riesgo de hipoglucemia. También tenemos que tener en cuenta el lugar de inyección. Si inyectamos muy profundo, podemos llegar al músculo, con lo cual la insulina se absorberá más rápido y aumentará el riesgo de hipoglucemia. Entonces, antes del ejercicio, ¿qué debemos hacer? Debemos hacer controles de glucemia. Aquí pongo una tabla que es la teoría general, aunque después cada paciente, bueno, cada persona con diabetes, pues tiene sus rangos, ¿no? Si tenemos menos de 100, deberemos tomar un suplemento antes de hacer ejercicio. Si estamos entre 100 o 250, podemos iniciar ejercicio con normalidad. Y si estamos a más de 250, deberemos comprobar las cetonas. Si las cetonas son positivas, debemos retrasar el ejercicio, reposar e hidratarnos. Y si las cetonas son negativas, iniciar el ejercicio con normalidad. Además de la glucemia, también es importante la tendencia de glucosa. Veréis ahora que los sistemas de monitorización continua y tipo flash se están generalizando a más personas con sensores, ¿vale? Como veis aquí en la imagen. Entonces, tenemos que saber diferenciar entre la glucosa capilar, la glucosa en sangre, y la glucosa intersticial, que es la del sensor de glucosa, ¿vale? Que son estos dos aparatos. Aunque bueno, de los glucómetros habrá muchas variantes. Entonces, aquí lo que obtenemos es la glucosa en sangre, que como veis en el esquema de la parte A, es el pinchacito que damos en el dedo, que obtenemos la gotita de sangre y lo ponemos aquí en una tira reactiva, ¿vale? Ese dato es la glucosa capilar, que es muy fiable, ¿vale? Lo que nos va a dar el lector, que es lo que pasaremos por encima del sensor, no es tan fiable, ¿vale? Pero lo que nos va a dar es una flechita. Una flechita como la que veis aquí al lado de este número. Esa flechita indica la tendencia de glucosa. Cuando la flechita está hacia arriba, es que la glucosa próximamente va a subir. Si está hacia abajo, es que próximamente va a bajar. Y si está en horizontal, es que se va a mantener estable, ¿vale? Por tanto, también es importante no solo el valor de glucosa, sino la tendencia, que si la tenemos, pues es una información muy, muy importante, ¿vale? Las modificaciones de insulina no me voy a meter mucho, simplemente decir que tenemos que tener en cuenta que la insulina rápida tiene un pico de acción a los 45-90 minutos. Entonces, si hacemos ejercicio en ese momento, tendremos más riesgo de hipoglucemia. ¿Qué tendremos que hacer? O disminuir la dosis de insulina o hacer ejercicio pues más tarde. Si lo hacemos horas más tarde de la inyección de insulina, incluso a lo mejor no tenemos que modificar la dosis de insulina y solo tendremos que tomar un suplemento. También puede ser necesario reducir la insulina basal. En las personas que llevan bombas de insulina, las modificaciones son más fáciles porque podemos poner basales temporales reducidas. Es decir, decirle a la bomba que durante las horas que realizamos ejercicio nos ponga menos insulina. Tenemos que tener en cuenta que debemos iniciar esas basales temporales 45-90 minutos antes del inicio de la actividad. También habrá personas que prefieren desconectar la bomba cuando hacen ejercicio, pero eso no podemos prorrogarlo más de 2-3 horas, porque si no aumentará el riesgo de hiperglucemia con cetosis. Bueno, estas dos tablas que os pongo aquí, tampoco las voy a explicar mucho, ¿vale? Son simplemente las propuestas de modificación de insulina
según la intensidad y la duración del ejercicio, y propuestas de suplementos de hidratos de carbono también por cada hora de ejercicio y por cada kilogramo de peso. Todo esto está en este libro que bueno, os recomiendo que si queréis saber algo más sobre diabetes tipo 1 y deporte, lo leáis, que es un libro muy facilito y está escrito por Serafín Murillo. Bueno, y ahora vamos al tema central de la charla, que es lo más importante, que es la hipoglucemia. Vale. La hipoglucemia y el manejo de la misma. Entonces, hablamos de hipoglucemia en paciente con diabetes, cuando el valor de glucemia es inferior a 70 miligramos de decilitro o cuando tenemos síntomas compatibles. Si tenemos síntomas compatibles, siempre deberemos medir la glucosa en sangre. Si por cualquier motivo no la podemos medir, pues porque nos hemos olvidado del glucómetro, pues porque no tenemos tiras, pues porque el glucómetro está estropeado, actuaremos como si fuera una hipoglucemia. Los síntomas compatibles más o menos todos los conocemos. Pues sería el hambre, temblor de manos, dolor de cabeza, cambios de humor, visión borrosa, somnolencia. Los primeros síntomas que se producen son los adrenérgicos o neurogénicos, que sería la ansiedad, irritabilidad, palpitaciones, hambre, náuseas. Y después pasaríamos a síntomas más graves, que son los neuroglucopénicos. ¿Vale? Ya sería cefalea, visión doble, marcha inestable, y esto puede llegar a acabar en convulsiones o en un coma hipoglucémico. De ahí la importancia que tiene el reconocimiento de la hipoglucemia y el tratamiento precoz. Entonces, ante una hipoglucemia, ¿qué tenemos que hacer? En principio, no realizar ejercicio físico, es decir, si estamos realizando alguna actividad hay que pararla. No dejar al niño solo. Vale. Esto es importante porque algún padre en mi consulta me ha dicho, es que durante la clase el niño ha tenido una hipoglucemia y lo ha mandado al pasillo a que se coma el suplemento. Mal, ¿vale? Por lo que he dicho anteriormente, podemos llegar a entrar en coma. Entonces es muy importante no dejar a un niño o a un adulto con hipoglucemia solo. Después de tratar la hipoglucemia, que ahora os vamos a contar cómo es el tratamiento, y después Verónica, para ver si... Perdona que te interrumpa, Verónica. Tienes en el chat un mensaje que si puedes hablar un poco más despacio. Ah, porfa. vale, sí. Gracias. Perdón. Bueno, ante una hipoglucemia, no realizar ejercicio físico, ¿vale? No dejar al niño solo, tratar la hipoglucemia y hacer controles frecuentes de glucemia, ¿vale? Sobre todo durante el ejercicio. Vale. Entonces, aquí ir un poquito más despacio, que es el tema más importante del tratamiento. Hay dos tipos de hipoglucemia. Hipoglucemia leve moderada y hipoglucemia severa, ¿vale? La hipoglucemia leve moderada es el valor inferior a 70 en un paciente que está consciente, ¿vale? En un paciente, niño, adulto, al que le podemos dar de comer o de beber. Para esto, seguimos la regla del 10×10, es decir, damos 10 gramos de hidrato de carbono a absorción rápida y volvemos a comprobar la glucosa a los 10 minutos. Si persiste la hipoglucemia, volvemos a administrar otros 10 gramos de hidratos de carbono a absorción rápida y volvemos a medir la glucemia en 10 minutos. Y así sucesivamente hasta recuperar un valor de glucemia por encima de 70. Una vez que recuperemos la glucemia por encima de 70, administraremos 10 gramos de hidratos de carbono a absorción lenta y controlaremos la glucemia en 30-60 minutos. En pacientes con bombas de insulina hay que detener la infusión, ¿vale? Que después os explicaré, que tengo una diapositiva de eso. Importante, evitar chocolate, gominolas, helados, bollería, porque son alimentos que tienen mucho azúcar, pero también tienen mucha grasa. Entonces, retrasará la absorción de azúcar. Necesitamos algo que sea como el azúcar o lo más parecido al azúcar, que nos suba la glucosa rápidamente, ¿vale? Y evitar ingesta excesiva, es decir, son 10 gramos en 10 minutos, no 10 gramos en 2 minutos, miro, sigue bajo, de otros 10 gramos. No, porque así lo que conseguiremos será un rebote hiperglucémico, que subamos después y no demos bajado. Y la regla del 15×15, que es igual que la regla del 10×10, pero en lugar de 10 gramos 10 minutos, serían 15 gramos 15 minutos. Generalmente, la regla del 10×10 se utiliza en niños más pequeños y la del 15×15 en niños más mayores o en adultos. Entonces, para detener la infusión de insulina, generalmente es bastante fácil detenerla en el menú de la bomba. Pero si no lo sabemos porque estamos nerviosos en una situación de estrés, lo que hacemos es desconectar el catéter. El catéter es ese tubo que vemos que sale de la bomba, que es por ahí donde sale la insulina. Entonces, simplemente lo arrancamos y ya está.
no pasa nada. Ya cuando vuelva a casa se pondrá otro. ¿Vale? Si sabemos detenerla en la bomba, pues la detenemos en la bomba. Aunque en general las bombas nuevas con sistemas integrados ya tienen una función inteligente que ya debería parar la infusión de insulina antes de que llegue a tener hipoglucemia. Bueno, aquí pongo algunos ejemplos para remontar el azúcar. Algunos ejemplos de hidratos de carbono a absorción rápida, que serían, por ejemplo, 200 mililitros de zumo, 100 mililitros de zumo de brick, 100 mililitros de Coca-Cola normal, 2 tabletas de 5 gramos, 2 sobres de glucosa de 5 gramos, una cucharada de miel o un sobre de 10 gramos de azúcar. Vale. En general, hay cosas aquí que son más difíciles de llevar porque no podemos llevar siempre encima zumo natural o miel, o los sobres de azúcar a veces se nos rompen en el bolso. Entonces, generalmente, lo que suelen llevar las personas con diabetes son zumos de brick, que es lo más cómodo, y después todos estos suplementos que los podemos encontrar en las farmacias, tiendas dietéticas o a veces por internet. ¿Vale? Pues son geles de glucosa, pastillas, tabletas, que son, las hay de diferentes gramos, de 2,5, 5 gramos, 10 gramos, y que son muy cómodas de llevar. Y que las hay también de diferentes sabores. Estos son algunos ejemplos de hidratos de carbono de absorción lenta. Por ejemplo, los yogures, 200 mililitros de leche, 2 galletas marías o 20 gramos de pan. Bueno, ahora vamos a la parte ya más importante de todo, que es el tratamiento de la hipoglucemia severa. La hipoglucemia severa no es un valor concreto, no es estar en 20 o en 15, ¿vale? Que es un valor muy bajo, sino es estar en hipoglucemia y que la persona esté inconsciente, ¿vale? Es importante que en este punto nos demos cuenta de que no podemos dar nada de beber ni de comer, porque sería inútil y peligroso, ¿vale? Esa persona se puede atragantar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Poner glucagón intramuscular o intranasal. ¿Qué es lo que hace el glucagón? El glucagón hace que se libere esa reserva de glucógeno que tiene el hígado y que libere glucosa a la sangre para que nos suba el azúcar en sangre. Una vez que pongamos el glucagón, que ahora os explicaré cómo hacerlo, y el paciente recupere, tendremos que administrar hidratos de carbono por vía oral para restaurar ese glucógeno hepático que hemos gastado y para evitar que se vuelva a producir la hipoglucemia. ¿Vale? Si a los 10 minutos no responde, podemos repetir la inyección si tenemos más inyecciones. Es importante no temer inyectar el glucagón. Ante la duda es preferible actuar como si se tratase de una hipoglucemia. ¿Vale? Un paciente diabético inconsciente es una hipoglucemia severa hasta que se demuestre lo contrario. ¿Vale? Puede ser que un paciente diabético se desmaye y pierda el conocimiento por otro motivo, pero lo más probable es que sea por una hipoglucemia. Y si no es por una hipoglucemia, no pasa nada porque la sobretratemos. ¿Vale? Ante la duda hay que tratar. Y llamar al 061 o al 112. ¿Por qué? Porque no sabemos si va a recuperar con el glucagón que le vamos a poner o si no tenemos más glucagón porque normalmente solo tenemos una inyección. En paciente con bomba, de tener infusión, ¿vale? Como hemos explicado anteriormente. En este punto, mucho más importante quizá que en el anterior. Entonces, este es el glucagón, aquí lo tengo por aquí. Vale. Es esta cajita naranja que se guarda en la nevera. La dosis sería para menores de 8 años o menos de 25 kilos, mitad de la ampolla, 0,5 mililitros, y para mayores de 8 años, mayores de 25 kilos, la ampolla entera, 1 mililitro. Entonces, cuando abrimos la caja, ya aquí en la parte de arriba nos explica cómo inyectarlo. Si estamos nerviosos y no sabemos cómo hacerlo, el 061 nos irá explicando cómo inyectarlo. Vale. Tenemos dos partes, que es la jeringa con el líquido y la ampolla con los polvitos, que es el glucagón. Entonces, lo que tenemos que hacer es reconstituirlo. Vale, quitamos el capuchón de la aguja. Aquí me salió porque este está caducado para enseñároslo, pero normalmente no tendría que salir el líquido. Introducimos, echamos todo el líquido y sin quitar la aguja de la ampolla agitamos. ¿Vale? ¿Por qué no la quitamos? Para no perder tiempo y para no estropear la aguja. Porque a veces estamos tan nerviosos que cuando volvemos a meter la aguja, la rompemos o la doblamos. Entonces, una vez que veamos que más o menos el líquido está transparente, volvemos a cargar. ¿Vale? Y lo cargamos todo. Y esta sería una inyección intramuscular. ¿Vale? Aquí traje un muñeco de simulación para enseñar, no sé si lo veis bien.
¿Vale? Lo más fácil, cara lateral externa del muslo. ¿Vale? Inyectar y cargar. Sería 0,5, la mitad para niños pequeños, y la ampolla, o sea, la jeringa entera para niños mayores de 8 años o adultos. ¿Vale? Después, cuando lo utilicemos, lo guardaríamos todo otra vez en la cajita y lo podremos tirar. El glucagón se conserva en nevera, en su envase original para protegerlo de la luz solar, y es bueno ir revisando la fecha de caducidad para ver que no se nos caduque, porque si no tenemos que pedir otra receta. Bueno, en este caso se llama Glucagen Hipoquita. Tenemos una novedad, pues hará más o menos 1 año y medio que ha salido al mercado, que es el glucagón intranasal. El glucagón intranasal es igual que el glucagón intramuscular, pero es más fácil de administrar. ¿Vale? ¿Cuándo lo administramos? Pues igual que cuando administramos este. Paciente con hipoglucemia inconsciente. ¿Vale? Entonces, ahora os voy a poner aquí este esquema y este que lo tengo por aquí. Este es gris porque es el de prueba, pero el de verdad es amarillo con la tapa blanca, como aparece ahí en la imagen. Importante, tiene un precinto rojo. ¿Vale? El precinto rojo no lo podremos quitar hasta que lo utilicemos. ¿Vale? Una vez, en el momento que lo tengamos que utilizar, quitamos el precinto rojo, sacamos, ¿vale? Y ya lo podremos utilizar. Importante también, tenemos que meter antes el aplicador dentro de la fosa nasal antes de apretar, porque una vez que apretemos el medicamento se libera y una vez liberado nos quedamos sin medicamento. Entonces, sería algo así, mucho más fácil que el intramuscular. Introducir en fosa nasal y apretar. ¿Vale? Es una única aplicación, monodosis. Una vez lo utilicemos ya nos quedamos sin nada. ¿Vale? Y es una aplicación tanto para niños como para adultos. Bueno, aquí os voy a poner unos vídeos a ver si consigo que se vean, que es lo mismo que he contado yo, pero para seguir insistiendo en este tema, que es lo más importante, saber utilizar el glucagón. Hola, buenos días. Mi nombre es Olinda Salgado. Yo soy la enfermera del programa de diabetes infantil y adolescente de aquí de Clínica Alemana y les voy a mostrar hoy día cómo preparar y administrar el glucagón. El glucagón es un medicamento que nosotros vamos a utilizar solamente en aquellos casos de hipoglicemia severa, en donde el paciente no puede tragar, por lo tanto va a requerir siempre de la asistencia de un tercero. ¿Cuándo lo vamos a administrar? Cuando el paciente esté en hipoglicemia. Si verifico que la glicemia capilar está bajo los 70, más aún en forma severa está bajo los 50, el paciente ya no puede tragar ningún líquido que yo le pueda administrar y está un poco desorientado, inmediatamente administro el glucagón. No tengo que esperar exclusivamente a que el paciente esté desmayado o convulsionando para administrar un glucagón. Lo que tengo que hacer es abrir la caja del glucagón. Y si ustedes se fijan, viene una jeringa con el diluyente y viene un frasquito que trae un polvito blanco que es el glucagón. Para prepararlo, retiro esta tapa naranja y así de esta forma les va a quedar el frasco. Luego dejo el frasco sobre una superficie firme, tomo la jeringa que viene con el diluyente, retiro el tapón de la jeringa, puedo pincharlo teniendo el frasco apoyado en una mesa o bien tomándolo yo en esta posición para tener una mayor firmeza. Pincho la goma del frasco y administro todo el líquido que está en la jeringa. Yo les recomiendo que sin sacar la jeringa agiten el frasquito para lograr que el polvo blanco se vuelva transparente, porque cuando yo administro un glucagón va a ser una situación en la que estoy tan nervioso que si yo retiro la jeringa para diluir el polvo, puede ser que después quiebre la aguja tratando de volver a colocarla en la goma del frasco. Una vez que se diluyó todo el medicamento, aspiro todo el contenido del frasco en el caso de que el niño pese sobre 25 kilos, y si pesa menos de 25 kilos, tengo que preocuparme de llenar la jeringa solo hasta la mitad. Luego de eso, voy a tomar, en este caso, mi guatita o mi piel simulada, que va a ser el muslo, pincho en ángulo de 90 y administro todo el líquido. Luego retiro y se elimina todo lo que utilicé.
El glucagón es un medicamento que se inactiva inmediatamente una vez que se administra, por lo tanto no lo puedo mantener preparado y listo para utilizar en caso de que pudiese venir una emergencia. Si la emergencia se presenta, es en el minuto en donde yo tengo que prepararlo y luego administrarlo. Posteriormente se bota todo eso. Si tengo un dispositivo para eliminarlo directamente, ahora vamos al otro vídeo. Bienvenido. A continuación le vamos a mostrar cómo usar Baqsimi. Antes de usar este medicamento, lea las instrucciones de uso y el prospecto completo. Muestre a sus familiares, amigos y personas de su entorno dónde guarda Baqsimi y explíqueles cuándo y cómo se usa. De esta manera, también ellos podrán ayudarle en una situación de hipoglucemia en la que usted no pueda administrarse el medicamento por sí mismo. Es muy importante que las personas de su entorno sepan con antelación cómo utilizar el dispositivo para que en caso de que tengan que hacerlo conozcan perfectamente el funcionamiento del mismo. En caso de sufrir una hipoglucemia grave, el retraso en la administración de glucagón podría ser perjudicial para su salud. Mantenga Baqsimi en el tubo precintado en el que viene hasta que sea necesario usarlo. Si este se abre antes de utilizarlo, es posible que se introduzca humedad en el medicamento y este no tenga el efecto esperado. Una vez quitado el precinto, abra la tapa de Baqsimi y saque el dispositivo del interior del tubo. Precaución, no presione el émbolo antes de introducir el dispositivo en la nariz, ya que es lo que provoca que se libere el medicamento. De lo contrario, la única dosis del dispositivo se perderá. Sujete el dispositivo tal y como se muestra en la imagen. No presione el émbolo hasta que el dispositivo esté dentro de la nariz. Introduzca la punta del dispositivo en una de sus fosas nasales. Una vez el dispositivo esté dentro, presione el émbolo hasta el fondo hasta que la línea verde ya no sea visible. Si la persona está inconsciente después de darle Baqsimi, habrá que ponerla de lado. A continuación, se solicitará ayuda médica de inmediato. Una vez que el paciente se encuentre recuperado, se le deberá animar a comer o beber, lo antes posible, un alimento o bebida con alto contenido en azúcar como dulces o zumo de fruta. Por último, se debe desechar el dispositivo usado y el tubo. Para preguntas o más información sobre Baqsimi, consulte. Vale, muy bien. Entonces, ¿cuál utilizaremos? ¿Uno u otro? Pues el que tengamos, ¿vale? Más fácil es el intranasal, desde luego que el intramuscular. Pero es verdad que este no lo podemos recetar con toda la libertad que querríamos porque es un medicamento nuevo y es caro, ¿vale? Entonces, para hacer un resumen de lo más importante, hipoglucemia leve moderada, regla del 10×10, hipoglucemia severa, glucagón intramuscular o intranasal. Una vez recupere conciencia, pasamos a la regla del 10×10 o de 15×15. ¿Vale? Y lo mismo con el glucagón intranasal, con el Baqsimi. Entonces, resumen de todo. Ante una hipoglucemia, no realizar ejercicio físico, no dejar nunca al niño solo, tratar la hipoglucemia. Una vez que ha pasado el episodio hipoglucémico, podemos preguntarnos por qué ha pasado, ¿vale? Si ha sido la dieta, si ha sido el ejercicio, si ha sido la insulina y hacer controles frecuentes de glucemia. Y bueno, como conclusiones, pues lo que decíamos al principio, el ejercicio físico es un pilar fundamental del tratamiento de la diabetes, tiene un efecto hipoglucemiante, por lo que tendremos que realizar controles más frecuentes y modificar la insulina o los hidratos que vamos a comer en función de eso. Antihipoglucemia leve moderada o síntomas compatibles con hipoglucemia en niño o adulto consciente, corregir con hidratos de carbono a absorción rápida, regla del 10×10 o del 15×15, y antihipoglucemia grave, paciente inconsciente, administrar glucagón, intramuscular o intranasal. Y si en una persona aumenta el número de hipoglucemias, en un momento dado preguntarnos qué es lo que estamos haciendo mal. Si poniendo mucha insulina, si haciendo mucho ejercicio para esa insulina o si no estamos comiendo lo suficiente. Y bueno, gracias por vuestra atención y no sé si tenéis alguna duda, alguna pregunta. Perdón por ir demasiado rápido al principio, que me acelero. Hola, mira, yo tenía una pregunta. Sí. No sé si lo dijiste o a mí se me pasó. ¿El glucagón intranasal tiene que estar en la nevera? No, el glucagón intranasal no tiene que estar en la nevera, no es necesario. Con lo cual, es muchísimo más cómodo tener o pedir a las familias, al menos, yo es que tengo varios niños diabéticos, algunos con bomba, otros sin bomba, otros con otros problemas, y es 1000 veces más cómodo, aunque sea un poco más caro, al menos tener uno intranasal. Sí, desde luego. Sobre todo para tener un pabellón, deportes y demás, o para llevarlo a una salida
no solamente para hacer. Totalmente, totalmente. Vale. Más cómodo Ya sé lo que de, tengo que pedir entonces. más cómodo de tener y más cómodo de aplicar, porque al final esto te pones tan nervioso que, bueno, Vale. es complicado. Gracias. Ya a veces es difícil en un ambiente sanitario, pues más si no sois sanitarios. Hola, buenas tardes, Verónica. Hola. Bueno, gracias por tu exposición. Yo tengo un niño diabético y me tiene un poco, pues no sé muy bien cómo actuar, porque a veces le sube una barbaridad, a veces le baja haciendo ejercicio. Hacemos ejercicio normalmente aeróbico, no hacemos ejercicio de fuerza, salvo días concretos que ya estoy mucho más pendiente. Le tomo siempre antes y después. Sí. Pero muchísimas veces le sube pues a 400 o más, una barbaridad. Ahora ya estoy un poco más tranquilo, pero al principio sí que me chocaba bastante que subiera haciendo ejercicio aeróbico, no intenso, pero a lo mejor de 20 minutos haciendo ejercicio, así. Sí, sí que llama la atención, porque a nivel teórico no parece tan frecuente, pero en niños sí que sube bastante. Entonces, yo muchas veces recomiendo a los padres que pueden corregir esa hiperglucemia, aunque sea durante el ejercicio, obviamente con una cantidad de insulina más pequeña de la que corregiría en otro contexto. Pero sí que hay algunos niños que necesitan poner algo de insulina para hacer ejercicio. ¿Pero sería correcto que se pusieran algo de insulina antes? Podría probar, sí, yo probaría. Lo que pasa que, claro, puede haber el riesgo de que tenga pues, una hipoglucemia importante entre hacer ejercicio y la insulina, ¿no? Claro, pero muchas veces estas cosas son prueba de error. Lo que sí que tenemos que tener claro, cuando hacemos una prueba en un niño, pues estar más pendiente. Pues, por ejemplo, vamos a probar eso, ponerle insulina antes de hacer ejercicio. Obviamente ese día tenemos que tener más cuidado, hacer más controles, hacer menos tiempo de ejercicio para ver que no tener una hipoglucemia grave, desde luego. Pero hay muchos niños que lo necesitan y es prueba y error, no todos los niños son iguales. Vale, muchas gracias. De nada. Verónica, te hago una pregunta que se me da en muchos coles. Las mamás quieren remontar hipoglucemia con fruta. ¿Tú lo ves adecuado? En general no, porque en realidad la fruta, si es en zumo, sí que es un hidrato rápido, ¿vale? Pero si no es en zumo, en realidad la absorción del azúcar es más lenta. Entonces sí que es verdad que la fruta tiene un índice glucémico alto, pero no es suficiente como para subir el azúcar tan rápidamente. Gracias. De nada. Bueno, no sé si hay más preguntas por ahí. No. Sí, yo tengo una, no sé si se me escucha. Sí, Raquel, adelante. Claro, va un poco con lo que acabo de preguntar la otra chica, porque cuando lo dijiste, yo me quedé pensando, claro, pero nosotros desde educación física como profesores tenemos que establecer que sea una nutrición y una alimentación saludable y de repente tenemos un niño diabético y le estamos dando un ultraprocesado para subirle la glucosa. Entonces, ahí es donde no habría otra forma de subirle la glucosa sin que sea darle un alimento ultraprocesado, porque al final el zumo en sí, que viene en brick, es ultraprocesado, no es como si exprimes una naranja en el momento. No sé si y es complejo, claro. Porque es educación. A ver, evidentemente lo mejor pues es eso, ¿no? Dar ultraprocesados y dar lo más natural posible. ¿Qué pasa? Que no siempre es posible. Entonces, la urgencia es la urgencia. Si podemos tener un zumo natural, si podemos tener una tableta o un gel de glucosa, estupendo. Pero si no lo tenemos que tirar de lo que haya. ¿Vale? Pues, por ejemplo, eso, pues vamos a una competición, pues a un sitio que no es el habitual y nos hemos olvidado de llevar los geles de glucosa. Y ahí solo hay máquinas expendedoras con zumos.
Vale, pues no nos queda otra. La urgencia es la urgencia. Obviamente, si lo podemos prever y tenemos un kit de emergencias con alimentos más saludables que nos puedan subir la glucosa al momento, pues estupendo. Pero si no, tenemos que tirar de lo que haya, porque la hipoglucemia es una urgencia. Vale, gracias. De nada. Y bueno, un poco lo que hay que evitar es esa hipoglucemia, ¿vale? Lo que os dije antes, cuando tenemos muchas hipoglucemias, pensar que estamos haciendo mal. Estamos poniendo demasiada insulina, estamos haciendo demasiado ejercicio para esa insulina o un ejercicio que no le conviene a esa persona, o estamos jugando mal con la alimentación, ¿vale? Es importante analizar las hipoglucemias para intentar evitarlas y así no tener que estar remontando cada 2 por 3 hipoglucemias y no tener que dar ese tipo de alimentos, claro. Yo tengo una pregunta, Verónica. ¿Existe alguna manera de consultar el número de sucesos o situaciones de este tipo que se están produciendo en los coles? Bueno, yo que no sé si hay algún registro a nivel autonómico sobre esto. ¿A qué te refieres con esa pregunta, Roberto? O sea, si hay alguna manera de saber cuántas situaciones de este tipo se están produciendo para ver qué impacto pues, está teniendo pues, en el día a día de los profesores y las profesoras y de los centros y de los propios alumnos. O sea, cuán de frecuente es esto tanto en la educación física, en el patio o fuera de la educación física. A ver, se sabe que la hipoglucemia es la complicación más frecuente. Pues se dice que el 33% de las personas con diabetes tienen hipoglucemias frecuentes, ¿vale? Lo que no sé es si ahora mismo hay un registro a nivel autonómico de eventos de hipoglucemia en colegios. Yo, con mis niños, lo que hago en consulta, pues cada vez que vienen, cada vez que hago una revisión, les pregunto cuántas hipoglucemias han tenido, cuántas han sido en el cole, en contexto deportivo, pero claro, esas el registro que llevo yo. No sé si hay un registro a nivel regional. Roberto, yo creo que sí. No lo hay. Pero en el plan alerta escolar, por el protocolo de urgencias, si un niño diabético está apuntado en el plan, en el momento que hay una situación de hipoglucemia o así, si llamamos el 061, esos datos, o sea, la ambulancia ya se pone en contacto pues con, bueno, no me sale ahora, con lo que tiene acceso su médico familiar. Entonces, yo creo que eso sí de alguna manera tiene que quedar registrado. Sí, si no, no tiene sentido que esté en el plan de alerta. Eso se puede consultar en el plan de alerta escolar. Pero yo creo que no estamos hablando de lo mismo. Yo creo que Roberto se refiere si los centros llevan un registro de las hipoglucemias que hacen los niños en educación física. Que yo sepa, no. Y eso el 90% de los centros no lo hacen. Sí que hay algún centro que lleva un registro de las hipos con el día, la hora y lo que se le dio y cómo remontó y cuánto tardó en remontar, pero la mayoría de los centros no lo hacen. Y el 95% me arriesgaría a decir que tampoco llaman al 061 por una hipoglucemia leve. La remontan con un hidrato de carbono de absorción rápida, esperan los 10 minutos y ya está. No contactan con el 061 por ese motivo. Yo quería hacer una pregunta que viene a colación con lo que estabais hablando. Mirad, yo tengo varios alumnos que tienen, os decía, pues tengo uno con bomba, tengo varios que tienen el parche, y mi duda existencial es la siguiente. La información que se registra, porque algunos lo registran con el parche con un móvil y otros lo registran con el aparato que enseñaste, ¿esa información os llega a los médicos en tiempo real? ¿Solo la tiene la familia? Lo digo porque en algunos de los casos que tengo, pues han tenido muchas hipoglucemias e hiperglucemias bestiales, y mi duda o mi miedo es que hay una falta de control por parte de alguien y que ese alumno algún día pues, le pueda dar un coma o que le pase algo en clase de educación física. Entonces yo no sé si cada vez que registramos con el teléfono al pasar por el sensor o con la bomba o cada vez que registra con el aparatito que tiene de medición, esa información llega y os queda registrada a los médicos para que podáis tomar algún tipo de medida cuando de repente hay de forma muy habitual que no está controlado, que ya viene de casa descontrolado, digo, por tomar unas medidas a nivel de centro, que a veces estás un poco pillado de manos de a quién le comunicas determinadas situaciones. No sé si me estoy explicando. Sí. Sí que no, o sea, para nosotros es una información fundamental, además. Nos llega la información tanto de las bombas como de los sensores.
Vale. Si lo utilizan el móvil, pues generalmente nos llega con tiempo real, pero bueno, si te metes si no te metes en la aplicación no lo vas a ver, pero sí que lo ves en tiempo real. Y si lo miran con el lector, pues en el momento en que descarguen el lector, pues también lo podemos ver. Y de hecho analizamos esas situaciones. Pues si vemos, pues siempre tiene una hipoglucemia los jueves a las 10 de la mañana, cuando hace educación física, pues a ver, evidentemente ya sabemos lo que pasa ahí. No siempre es tan fácil ver esos patrones, pero sí que nos damos cuenta que en algún momento están más altos o más bajos durante el cole, que el patrón es distinto durante la semana que el fin de semana y es una información fundamental para nosotros para poder hacer los ajustes. Claro, yo es que lo estoy preguntando porque tengo un alumno, aparte, me pasa con uno en concreto, que aparte de la diabetes tiene otras patologías que no te vas a enterar si tiene una hipoglucemia o no por lo que tiene. Si no es capaz de comunicarse, me refiero. Entonces, a eso me refiero. Yo ya no sé si el control lo estamos llevando solo en el colegio, si en su casa se está llevando el control, porque a veces me da miedo, y lo he dicho en juntas de evaluación, he quedado registrado, yo tengo miedo que un día se me quede, o sea, sinceramente, que se le pase algo, por arriba o por abajo, porque hemos tenido situaciones extremas por un lado y por el otro. Entonces, yo quería saber, o sea, realmente os llega esa información y vosotros podéis hacer algo, me refiero. Es decir, si esa información os llega, ya no hablo de asuntos sociales, pero que se pueda transmitir esa información a quien le corresponda para tomar algún tipo de llamada de atención a la familia, más que lo que podemos hacer desde el colegio. No sé si me entiendes. Ver, es que no quiero ser más claro. Eso depende ya de la responsabilidad de cada uno, pero sí que es nuestra obligación si nosotros vemos una situación familiar, un contexto familiar, que no será adecuado para ese paciente o vemos que este paciente está mal controlado, ¿vale? Por culpa, bueno, pues porque no lo manejan bien, pues es nuestra obligación poner las herramientas para ayudar a esa familia y si esa familia, pues sea por motivo o por otro, no es capaz de ayudar a ese niño, pues meter en asuntos sociales, pues porque lo primero al final es la salud del niño. Vale, es que yo lo tenía claro, pero bueno, como es mis discusiones en algún momento, sí. Para tener una opinión a mayores que me refrende lo que suponía, por lógica. Vale, gracias. De nada. Bueno, pues no sé si hay alguna pregunta más. Yo creo que todas quedaron contestadas en la medida de lo posible y nada, pregunta aquí Alba si podemos tener acceso a la presentación. Verónica, no sé si luego nos las puedes enviar. Vale. A Nedia y pues la haga llegar sin problema. Perfecto, pues muchas gracias por todo y nada, hasta... Perdona que te interrumpa un segundo, Roberto. Ya no tengo vídeo, pero no sé si me oí. El profe que estaba comentando ahora lo del niño que tiene en el centro, si quiere que contacte conmigo, pásale mi contacto y vemos cómo dar una formación en ese centro y de qué manera podemos tener al niño entre todos un poco más controlado para que tanto el centro esté más tranquilo y el niño esté más controlado. No sé de tarea es, pero sin problema, que contacte conmigo. No sé si se me entendió, que tengo muy mala cobertura. Vale, sí, se te entendió. No sé si... Sí, se te entendió, muchas gracias. Vale. Tenemos gente de la asociación en el colegio, ya hablo con ellos. Perfecto. Pues nada, lo dicho. Perfecto. Y así, cualquier cosa, además estamos aquí para atenderos y triangular cualquier contacto o ayuda que haga falta. Pues nada, Verónica y al resto, pues muchas gracias por asistir y nada, que sea esta la primera piedra de muchas de un camino de formación y de recursos y de visibilizar a todas las personas y todos los sitios donde podamos ofrecer una ayuda.